Una de las mayores obsesiones que unen a la biología, la ciencia y la filosofía es el enigma de la sexualidad de las anguilas. Parece una cuestión absurda, pero se ha tratado de resolver por miles de años, desde que Aristóteles lo consideró uno de los más grandes misterios de la humanidad, hasta Sigmund Freud, que pasó años buscando sus testículos. La anguila es un pez de cuerpo muy largo que se reproduce de forma abundante y que se ha convertido en un platillo exótico de moda, pero las dudas sobre su sexualidad han encendido la curiosidad humana por milenios. La forma en la que se aparean y se reproducen es un extraordinario misterio de la naturaleza. La cotidiana aventura de ser humano es extraordinaria. Para iniciar la extraordinaria historia de hoy, hagamos la breve biografía de una anguila. Las anguilas nacen en una región del Atlántico, entre Bermuda y Puerto Rico, que se conoce como el Mar de los Sargazos por estar cubierta de una espesa alfombra de algas. Las anguilas nacen como larvas, su cuerpo es diminuto, plano y transparente. Desde su aparición en el mundo, inician un emocionante viaje. Primero se dejan mecer por una placentera corriente para atravesar el océano. Cuando llegan a las costas ya son anguilas de hasta 10 centímetros. Luego continúan su viaje a través de ríos y lagos, hasta que se convierten en anguilas adultas. Toman una forma como de serpiente musculosa con mandíbulas anchas y fuertes. Si llegan a tocar tierra, saltan y son capaces de deslizarse durante horas por la hierba. Por un momento se les olvida que son peces, hasta que vuelven a encontrar agua dulce. El viaje de las anguilas es fascinante. Cuando las podemos apreciar en un riachuelo, significa que ya han recorrido un larguísimo camino desde su origen. Lo increíble es que su viaje no tiene una verdadera razón. No se detienen, no se establecen, no se reproducen, no migran para buscar alimento ni hogar. La metáfora del viaje de las anguilas es muy interesante. Al parecer, solo viajan para crecer. De pronto, un día dejan de avanzar. Ese es otro misterio indescifrable. Se detienen por mucho tiempo, pueden pasar años, incluso décadas en las que solo se mueven para cazar de noche. Son casi como otra alga en un lago cenagoso. Incluso si el lago se seca, las anguilas sobreviven y se mantienen inmóviles. Esa vida que inició con una aceleración imparable se convierte en un permanente estado de paciencia, espera y letargo. Cuando las anguilas llegan a su vida adulta, alrededor de los 20 años, regresan a casa, al origen, a su cálido mar de los Sargazos. El viaje de vuelta es aún más duro, porque vuelven al mar después de varios años y ahora van a contracorriente. Pero también adquieren ciertas ventajas. Sus aletas se prolongan y fortalecen, su piel se hace más resbalosa para escapar de sus depredadores, sus ojos se agrandan para poder ver en las profundidades y sus reservas de grasa se descomponen para extraer toda la energía posible. Algunas especies convierten esa energía en electricidad para cazar. Con todo eso, las anguilas se enfocan en su objetivo, avanzar sin descansar, y no se detienen ni para comer. Cuando regresan a casa, se establecen bajo las espesas algas, donde los óvulos se fecundan y poco tiempo después mueren. Ahí termina el viaje. Ese extrañísimo comportamiento ha fascinado y confundido por muchos siglos. La anguila es uno de los animales más enigmáticos de la naturaleza y además es muy hábil para escabullirse de nuestros intentos por conocerla. La historia de la obsesión por las anguilas la podemos rastrear desde Aristóteles, quien estaba obstinado en encontrar sus genitales y desesperado por lograr entender cómo se reproducen. Aristóteles no fue capaz de resolver ninguna de sus dudas y terminó por concluir que nacen por generación espontánea. Aquí hay algo muy interesante. En la Edad Media siguieron con esa teoría aristotélica y las anguilas se convirtieron en la comida preferida durante la Cuaresma. Recordemos que la Cuaresma en el cristianismo son 40 días dedicados a la purificación interna, en preparación para la Pascua de Resurrección. Y en ese tiempo se recomienda ayunar y evitar comer carne. Se pensaba que la carne, en sí misma producto de la unión sexual, producía cierto grado de lujuria. En ese contexto, las anguilas se consideraron el alimento perfecto porque su reproducción no era sexual, es decir, eran animales inmaculados. Esa teoría duró más de 2000 años, incluso se debatía si eran vivíparas, ovíparas, peces, gusanos o serpientes. Pensemos que la palabra anguila procede del latín anguilla,
que hace referencia en diminutivo a la palabra griega echis, que significa serpiente, por la forma de su cuerpo. También había leyendas fantásticas, por ejemplo que las anguilas se frotaban con las piedras, y cuando las piedras eran tocadas por el sol, nacían nuevas anguilas, o que era el rocío de mayo las que las multiplicaba. Pero en 1876 un joven estudiante de medicina se dedicó en cuerpo y alma a buscar los testículos de la anguila. Era Sigmund Freud. Con apenas 19 años diseccionó más de 400 anguilas para encontrar sus genitales. Su obsesión por las anguilas fue muy anterior a su invención del psicoanálisis y los traumas por una sexualidad reprimida. Sus esfuerzos de juventud estaban enfocados en demostrar su reproducción sexual. Al final, efectivamente, Freud encontró sus testículos, o al menos eso fue lo que dijo. Sin embargo, este posible descubrimiento quedó en el olvido, no se replicó, no se le dio crédito ni nadie hizo alarde. Al parecer, en realidad lo máximo que se llegó a encontrar fue una célula que era lo más cercano a un ovario fecundado, pero no hubo una explicación convincente. Aquí nació otra leyenda. Freud estaba tan obsesionado con los genitales de las anguilas que su incapacidad por mostrarlos con evidencias incuestionables lo frustró. El haber encontrado un posible ovario, pero no los genitales masculinos, podría ser el origen para la teoría freudiana de la envidia del pene. Hasta el día de hoy, aún no se ha podido documentar cómo copulan las anguilas. Se cree que sus genitales se van formando durante sus años de viaje. Es una de las migraciones más largas, complicadas y misteriosas de la naturaleza. Durante toda esa aventura van viviendo metamorfosis en sus intestinos, sus escamas, su química interna, su resistencia a las profundidades y su color. Se conoce casi toda la vida de una anguila, pero nadie, nunca, ha visto sus genitales ni las ha visto aparearse. El asunto de los testículos de las anguilas no era tan pequeño como lo podemos imaginar. Al contrario, era un misterio tan grande que cuestionaba los fundamentos de la biología moderna y del método científico. Y en el siglo XX, un investigador danés llamado Johannes Smith decidió salir de las dudas definitivamente. Para él la clave de su reproducción estaba en el momento en el que las anguilas maduras desaparecen de las aguas europeas. Y en 1922 dio a conocer al mundo dónde se encontraban las larvas más jóvenes y por lo tanto, el lugar de reproducción. Según esa revolucionaria explicación, su vida sexual parece muy divertida. Se reúnen miles, cientos de miles y se aglutinan, se enredan entre todas haciendo una orgía que más tarde producirá millones de huevecillos. Tristemente, esa fiesta es casi imposible de apreciar porque la criatura más misteriosa tiene su vida sexual en el lugar más misterioso, el Triángulo de las Bermudas. Al final, a pesar de que las anguilas siguen siendo un gran misterio, de lo que sí podemos estar seguros es de que es el único animal que ha mantenido su vida íntima en total privacidad.